Tal, mis estimados estudiantes? Hoy vamos a continuar con las corrientes de la filosofía jurídica. En la clase anterior estuvimos hablando sobre algunas corrientes que me parecieron muy interesantes y que amplían más nuestro conocimiento sobre de cómo debemos tener ciertas ideas, tener argumentos para poder defender la carrera de derecho, que, que nos sirve también para poder visualizar más qué campo lo que nos gusta. Y te recuerdan que vimos las principales corrientes del naturalismo, el positivismo jurídico, sociologismo jurídico, y pues en esta clase pregrabada que les voy a dar hoy, pues vamos a ver el marxismo, el realismo jurídico, el racionalismo jurídico y criticismo jurídico. Así rápidamente, recordamos que el naturalismo pues tiene exponentes como Hobbes, Leibniz, Luke, Kant, y que también se divide en dos, el derecho natural, el derecho racional, que también se ha dividido en justnaturalismo teológico y en justnaturalismo racional. Santo Tomás de Aquino fue uno de los grandes exponentes de esta corriente filosófica. Estos serían el justnaturalismo. Y nos fuimos al positivismo jurídico, que dice que el derecho es producto de una voluntad, no de la razón, que el principal exponente en este caso es Hans Kelsen, el que crea también la pirámide de las leyes, de las normas. Esta teoría concibe el derecho como un fenómeno puramente normativo, o sea, todo lo que está normado, lo que está en ley, y se toma la norma según su validez, puramente eh, positivista. Nos vamos también a la corriente de sociologismo jurídico. Pues el derecho no consiste exclusivamente en normas, dice. No es que el derecho se apoya en las normas, sino hay conductas que también pueden formar parte o son los que hacen que se crean la ley. Entonces, dice, el derecho se identifica con el ser y no con el deber ser, se identifica con la persona, no con lo que debería de ser, sino lo que es. Y luego dice, el derecho es una experiencia real relativas a la conducta humana y el cumplimiento efectivo de las normas jurídicas en los fenómenos sociales. Y el derecho se alimenta de la realidad y la conducta humana. El sociologismo jurídico estudia más la realidad, lo que existe, lo que hay y la conducta de las personas. Esto cambia cada cierta generación, no somos iguales. La generación de hace 20 años, 30 años, no piensa, no actúa igual como los de hoy. Y pongamos el ejemplo de un noviazgo. El noviazgo hace 30 años no es igual que el de ahora. Entonces, el derecho se alimenta precisamente de la realidad y de la conducta humana. Ahora bien, cuando nos vamos a otra corriente más, digamos, materialista, si así lo podemos llamar, que es el marxismo, un derecho marxismo. Porque el marxismo, a pesar de que es una corriente filosófica que se enfoca a la economía, pero también se enfoca digamos, al derecho, se enfoca a la filosofía, a la sociología, etcétera. Es una corriente que se ha estudiado. Y este marxismo pues se divide primero en el materialismo. O sea, para ellos lo que existe es, no hay más. O sea, ellos no son, es la oposición al idealismo. Porque el idealismo es lo que uno se imagina, lo que es subjetivo, lo que uno piensa que es. Pero en este caso, el materialismo dice que es la doctrina que explica el mundo y la materia, cómo, cómo realmente está hecho el universo, cómo se creó el universo, de dónde venimos nosotros, de la materia. O sea, que si yo les muestro este teléfono, pues este teléfono está hecho de materia. O sea, todo lo que se ve, se toca es material. Entonces, ellos dicen que esto es el materialismo. Para ellos no, por eso es que ellos no creen en el idealismo y mucho menos creen en, qué sé yo, en las religiones. ¿Por qué? Porque que las religiones son puramente idealistas. Y idealista en el sentido de que al menos nosotros nadie ha tenido el privilegio de ver quién es Dios. O sea, nosotros lo creemos por fe o porque así nos han dicho, pero o sea, nadie lo ha visto, pues, como, o sea, nadie lo ha tocado, nadie ha abrazado.
a este poder. Este es idealismo, pero el materialismo que no, o sea, es lo que existe, lo que se ve, lo que se puede tocar, se puede palpar, esto es materialismo. Y luego nos vamos al materialismo que habla sobre la dialéctica y que la dialéctica es el método del razonamiento. Aquí viene de la lógica, o sea, tiene que haber, eh, digamos, tiene que haber categorías dentro de la lógica que nos llevan a una conclusión basada, o sea, el razonamiento, cómo se debe de hacer el razonamiento, que tiene sus reglas. Esa es la dialéctica. Es un método de razonamiento. Entonces ya estando en el marxismo, pues ya nos dicen cuál es la dialéctica, de cómo es que se obtiene la razón. Y en derecho, por ejemplo, como ustedes pueden ver, puede haber, digamos, una premisa mayor, una premisa menor. Luego viene la conclusión, solo que aquí sería la sentencia, ¿va? O sea, hay categorías de mayor a menor. O sea, la premisa mayor, menor y conclusión. Eh, y vemos una sentencia, pues tiene casi esa estructura. Entonces, tiene que haber un método de razonamiento. O sea, que un juez tiene que razonar su sentencia, si es condenatoria o absolutoria, pero tiene que decir por qué. O sea, tiene que haber una razón, tiene que haber antecedentes, tiene que haber una premisa antecedentes y tiene que haber otra premisa de las pruebas. Y ya después de las pruebas, pues ya condena. Entonces, este es el método del razonamiento que nos proporciona la dialéctica. Y luego hay otra rama que es el materialismo, siempre el materialismo dialéctico, en donde el materialismo dialéctico existe una realidad material, existe una realidad que es lo que es y no lo que uno debería de ser. ¿Va? Es el materialismo que lo que dice es que, por ejemplo, actualmente, ¿cómo les puedo decir? Lo que existe en Guatemala, existe una democracia, no lo sabemos. Pero lo que sí existe en Guatemala, pues es un estado fallido. Y eso está dentro de un materialismo dialéctico, que es una realidad material. Y eso sí lo podemos ver con las debilidades de las instituciones, la falta de confianza en instituciones, de que no hay recursos, que la gente ha perdido confianza en la justicia, hay linchamientos, hay mucha pobreza, hay mucha gente que se va a los Estados Unidos, etcétera. Eso es algo, o sea, es la realidad que existe, no podemos ocultarla, ¿va? Aunque hay quienes dicen que estamos bien, pero realmente no estamos bien. Entonces, eso es lo que no son postulados que tiene el marxismo. Luego, bueno, el marxismo pues nace en Rusia después de la revolución de 1917, ¿va? O sea, ya se instaura como tal el marxismo, que viene de todos los postulados de Carlos Marx, ¿verdad? Que es un gran filósofo también, un gran pensador, que él crea, una de sus obras como más importantes pues es El Capital, ¿va? En donde él ya eh, hace categorías de proletariado, hace categorías de también ya de la familia, etcétera, ¿verdad? O sea, él ya se amplía sobre los modos de producción, la organización social. Toda esta situación está en la, esta obra del Capital y ahí tiene más obras, por supuesto. ¿Va? Bueno, esa sería una de las corrientes. ¿Va? Ahora nos vamos en la otra corriente que es el realismo jurídico. El realismo es lo que digamos, nos vamos un poco al idealismo, pero que es un poco más, dice, es una postura muy moderna y que es de una actitud mental. ¿Sabe? Que el realismo, lo que uno se da cuenta, qué es lo que está sucediendo en la realidad. O sea, uno se da cuenta, por ejemplo, podemos ver ahora que las familias cada vez están más disfuncionales y en las familias cada vez hay más violencia. Y entonces hay una realidad que es esta, o sea, hay una entonces nosotros nos podemos dar cuenta que hay ciertos fenómenos que se dan en la sociedad y, y, y que, y que ese fenómeno llega un momento en que todos nos damos cuenta y que esa misma sociedad va a generar cambios. Y entonces, y es como lo que estudiamos anteriormente de la postura de sociología, que también esto se basa en un estudio sociológico de la persona, en la actitud. Les ponía el ejemplo de la familia.
cómo es que se da cuenta que hay, es más recurrente mujeres que sufren de violencia. Entonces, hay una actitud de los hombres hacia las mujeres. Y eso hace que haya una actitud, y de esa actitud, pues, nace una norma. Y, y el ejemplo más clásico de esto, del realismo jurídico, por ejemplo, en los hace años, y precisamente en Ciudad Juárez, una ciudad que fronteriza con Estados Unidos, empezó a pasar empezó un fenómeno muy, muy raro y único en el mundo, y que después le siguió Guatemala, por supuesto. En los años 2000, más o menos, 2003, 2004, aparecen de repente muchas mujeres empezaron a ser asesinadas, fueron secuestradas, luego aparecieron muertas. Fue terrible. Me recuerdo que un año, solo un año, se contabilizaron más de 5.000 muertes de mujeres en una ciudad tan pequeña. O sea, era como ¿cómo les podría decir? Un genocidio, si lo pueden llamar así. O sea, como que se querían exterminar a las mujeres. Y ese fenómeno hace que se crea conciencia a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Y por eso es que si ustedes se van a nuestro código penal, ahorita ya aparece la figura, o sea, el delito de feminicidio. O sea, se le da esa categoría. Por supuesto que darle muerte a una persona, sea hombre o mujer, es un asesinato. Si cumple con todo, digamos, o sea, si se da con todos los hechos que dice nuestro Código Penal. Pero en este caso o sea, se hace énfasis a la muerte de una mujer de forma violenta. Entonces nace el feminicidio. Y cuando nosotros nos demos cuenta que no solo era en Ciudad Juárez, aparece en Guatemala, la ciudad capital de Guatemala aparecía, entonces ahí también otra de las ciudades más violentas del mundo en contra de las mujeres. Luego aparece San Pedro Sula de Honduras, y también, si no mal recuerdo, si estoy mal, pues también corrígeme, también creo que en Bogotá, en algunas ciudades de Colombia, pero eran ciudades de Latinoamérica donde empiezan a aparecer también mujeres también, ¿no? O sea, siempre se había dado, lo que pasa es que como se le empezaron a dar más publicidad, entonces se empezaron a visualizar. Entonces hoy actualmente pues ya se ha regulado el femicidio, la violencia contra la mujer, pero entonces todo nació de actitudes mentales, la gente empezó a tener conciencia de qué es lo que estaba sucediendo, y se empezaron a hacer estudios sobre la actitud, qué es lo que estaba pasando. Entonces a raíz de eso, presiones internacionales, presión de la sociedad, las legislaciones de varios países y del mundo empiezan a regular lo que es el feminicidio. Ese es el realismo jurídico, así de forma muy resumida. Luego nos vamos con el racionalismo jurídico, entonces ya este racionalismo viene de la razón. Y este sí, este movimiento nace, dice, en el movimiento del Renacimiento, cuando en esa época del, ¿cómo le llama esta época? Digamos, del Renacimiento, más que todo en Europa, en ese momento cultural, donde una revolución también académica, en donde nacen los derechos humanos, donde uno de los movimientos más destacables ahí es la Revolución de Francia, la Revolución Francesa. Entonces, ahí nace el racionalismo jurídico, y que ellos se basan en la razón. Entonces ellos dicen de que el derecho tiene que nacer porque nosotros somos seres racionales, que podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, y que podemos normar. O sea, que aquí no, en esta postura, no es que ellos hayan visto un fenómeno y lo regulan, no, sino ellos dicen, somos académicos, tenemos que razonar, o sea, tenemos que usar nuestro intelecto para poder. Y por ejemplo, cuando se crean los postulados de los derechos humanos, pues se basa en la razón. Y en la razón, por ejemplo, si se dan cuenta ustedes, en esa época, la razón en ese entonces decía los derechos del hombre, la Declaración de Derechos del Hombre, dice. Pero nunca se les ocurrió decir la Declaración de Derechos de las Personas, ¿va? Que era más incluyente, porque al decir personas, ahí van hombres, mujeres, de la persona, de la diversidad sexual, de lo que ustedes quieran, ¿va? O sea, la cosa es que sea humano, pues. Porque eso es lo que hay que hacer cuando uno quiere ser incluyente. Y si de verdad estamos hablando de derechos humanos, tenía que ser incluyente, es decir, derechos de las personas. Pero no, derechos del hombre, porque antes, al decir hombre, se entendía que van las mujeres también. Entonces, es un postulado muy excluyente, racista, discriminatorio, si lo quieren llamar.
Y entonces, la razón en ese momento era eso, los derechos del hombre. Pero también así nacen, digamos, y uno de los exponentes allá es Kant, Rousseau, o sea, varios pensadores que en estos decían de que el ser humano tiene la razón para poder crear sus propias leyes. Ese sería el racionalismo jurídico. Luego ya por último tenemos el criticismo jurídico. Entonces, y el mayor exponente aquí es Kant. Él habla ya de fenómenos también, pero siempre dentro de la línea idealista, o sea, o sea, siempre de una línea que decía de que los fenómenos, en la sociedad siempre van a haber fenómenos, y esos fenómenos van a crear problemas, y esos problemas van a necesitar ser regulados. Entonces, es el idealismo en el derecho, o sea, es lo que uno a veces se imagina lo que hay que hacer. Por ejemplo, y pasa en esta sociedad, y nosotros queremos que haya justicia en Guatemala, pero ¿qué es lo que hace falta? Entonces, son muchas las razones que hace falta para que haya justicia, ¿no? Por ejemplo, que haya más presupuesto a las instituciones, que se fortalezcan todas las instituciones que forman parte del sistema de justicia. Pero eso solo estamos pensando nosotros para mejorarlo, porque es lo que nosotros queremos que se dé y porque es lo que queremos mejorar, pues, pero solo estamos en una idea todavía, estamos en algo que quisiéramos que fuera así, pero como, no, como las sociedades muchas veces queremos que se regule, pero no se regula. Pero sí en un momento dado también puede llegarse a regular, pues. Pero sí es como decir, solo está en nuestra mente, o sea, no, nosotros nos imaginamos que así debería de ser. Y es entendible, pues, porque estos son fenómenos que se dan. Entonces, mis estimados estudiantes, ya con estos avances, yo les voy a mandar unos documentos en la plataforma. Eh, bueno, les voy a dejar una pequeña tarea y quiero que lo hagan después de esto. Que ustedes, bueno, ahí va a aparecer la plataforma, la plataforma móvil, qué es lo que van a hacer. Les voy a habilitar el tiempo para lo que hace falta, porque recuerden que la clase es de 6 a 7 y media, entonces 7 y media se cierra la tarea, el que no entrega tarea, pues pierde, ¿va? Entonces yo creo que así vamos haciendo zona también y entonces les voy a adjuntar los documentos que ustedes deben de leer. Los documentos ya lo pueden leer ahora, los voy a dejar colgados, pero ya la tarea, pues la van a ver qué es lo que tienen que hacer para más tarde. Así que fue un gusto haber estado con ustedes y que pasen feliz fin de semana.